Hola de nuevo. Vamos a ver hoy la primera parte del capítulo 1 de Economía de Acemoglu y Laibson y List, en el que presentamos los principios y prácticas de la economía. Comencemos. Ellos comienzan el capítulo diciendo "We love economics". ¿Por qué lo dicen? Bueno, porque en el poder que tiene la economía para analizar fenómenos, se pueden analizar fenómenos de distinta naturaleza, no necesariamente económicos. Por ejemplo, la naturaleza del crimen, de la contaminación ambiental, del tráfico. Se pueden analizar con la herramienta del mercado, de la oferta y la demanda, y en ese sentido la herramienta del economista nos permite aproximarnos a muchos tipos de realidades, no solamente las de los bienes y servicios y las que tengan que ver con dinero o finanzas, sino realidades de diversa índole. El libro en el que vamos a estarnos basando para este curso de principios de economía es el de Daron Acemoglu, que es profesor del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, un profesor muy prestigioso. También coautor es David Laibson, de la Universidad de Harvard, y el tercer autor de este libro es John List, de la Universidad de Chicago. Entonces estos son los autores que comienzan su libro diciendo "We love economics", por las razones que ya mencioné. Ellos dicen que hay tres principios que son unificadores o que son el factor común en el análisis económico. El primero es la optimización. La optimización entendida como la intención, si bien no siempre se logra, pero por lo menos los agentes tienen la intención de obtener el mejor resultado posible, de obtener, por ejemplo, los productores el menor costo o los consumidores la mayor utilidad de sus elecciones. Otro principio unificador es el del equilibrio, es decir, los mercados tienden al equilibrio en el sentido de que cuando los agentes ya no tienen con sus acciones la posibilidad de mejorar más, ya están en una situación de equilibrio. Y el empiricismo, entendido como acudir a los datos para contrastar los resultados teóricos. ¿Por qué usamos los datos los economistas? Pues básicamente porque estos vinculan modelos teóricos que son relativamente abstractos con la realidad y con la solución de problemas cotidianos de las personas y de las sociedades. Los autores dicen que la elección es lo que es el principio unificador o el tema unificador y no el dinero. Las personas tienden a pensar cuando se habla de economía de dinero, de finanzas. Y la verdad es que no, la verdad es que es el tema de la elección, de enfrentar disyuntivas, lo que hace que los agentes, que los análisis tengan un carácter económico. En este análisis de los temas económicos es importante destacar el papel de los agentes económicos, que son esos que toman las elecciones, los que se enfrentan a disyuntivas, y los recursos económicos, que se caracterizan para que sean económicos, deben ser escasos. Es decir, un recurso económico, en la medida en que es escaso, se conforma en un problema económico, porque si no hubiera escasez de algún recurso, pues no habría problema, como en este caso en la mayoría de los países el aire, por ejemplo, no es escaso, no es limitado, entonces todavía no es un problema económico. El agua sí lo es, por ejemplo. Entonces los deseos para satisfacer de la sociedad son prácticamente ilimitados y los recursos sí tienen un límite, entonces por eso hay un problema económico. Después tenemos la definición de economía. La definición clásica dice que la economía se encarga de la óptima producción y distribución de recursos o de bienes y servicios en la sociedad, las elecciones que hay que hacer y las consecuencias que esas elecciones tienen para la sociedad. Entonces, así definimos economía. Para el análisis económico, la economía la dividimos en positiva y en normativa. Es decir, podemos hacer análisis positivo y análisis normativo. El análisis positivo es la economía tal cual es decir,
como la realidad no las da o los datos no la pueden dar. Es decir, es una perspectiva objetiva de los problemas. Y la economía normativa es la que está permeada por juicios de valor, en la que hay subjetividad y que típicamente trata de hacer recomendaciones para mejorar. Entonces la economía positiva describe la realidad como es y la economía normativa recomienda qué modificar en la realidad para mejorar los resultados. Siempre que haya análisis normativo de qué política pública es mejor para un país o para una sociedad, habrá ganadores y perdedores. Casi nunca son todos ganadores o casi nunca son todos perdedores. ¿Qué hace entonces el economista? Balancear si lo que ganan los ganadores compensa a los perdedores por lo que van a perder. No que no haya perdedores, sino que los ganadores compensen a los perdedores, por ejemplo, por colocar un nuevo impuesto. Entonces, lo que se va a recoger y los parques que se van a construir y las carreteras que se van a construir compensan a los perdedores que tienen que pagar ese nuevo impuesto, por colocar un ejemplo. Y para terminar, la economía también para su análisis la dividimos en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía analiza los individuos considerados de manera individual, es decir, fundamentalmente los productores y los consumidores, y la macroeconomía analiza los grandes agregados de un país, es decir, la producción, el empleo, el tipo de cambio, el nivel de precios, el nivel de comercio exterior, son todas magnitudes macroeconómicas. Bien, eso es todo por hoy y esto conforma nuestro primer segmento del capítulo 1 del libro Economía de Acemoglu, que está aquí la portada. Hasta la próxima.